Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía, buen provecho. Les desea Fernando Fernández en su espacio Monitor de Derechos Humanos dentro del programa Buen Provecho. Los créditos de esta audición son los siguientes: Dirección General Jaime Benestares, Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción Fernando Fernández. Hoy les vamos a hablar de forma bastante precisa del estado de alarma decretado en Venezuela desde hace unos días, y lo vamos a hacer desde el ángulo de los derechos humanos, como corresponde a nuestra programación. Vamos a hacer una división bastante especial, dadas las circunstancias, donde vamos a hablar primero de todo lo que es el contexto, de todo lo que los antecedentes y particularmente los enfoques que se han hecho desde la antigüedad hasta nuestros días sobre las epidemias, las pandemias, etcétera, las grandes pestes que han estado azotando el mundo en distintas etapas. Pero también vamos luego a aterrizar en los aspectos jurídicos y muy concretamente en las normas administrativas y su impacto en los derechos humanos, habida cuenta de la tradición en Venezuela de violar derechos humanos de una manera bastante extendida. Y por último vamos a terminar con algunas cuestiones en el orden positivo, es decir, dando algunas pautas, algunas ideas de lo que pudiera ser la política individual o la política colectiva de todos quienes estamos sufriendo el aislamiento debido pues a estas medidas de seguridad que generan un poco más de tranquilidad y un poquito más de prevención en la medida en que se eviten nuevos contagios y se mitigue pues este gran riesgo. Bueno, en realidad el tema de las pandemias, el tema de las epidemias en general, y generalmente como se le ha conocido de las grandes pestes que han azotado a la humanidad, tienen un registro desde el año 430 después de Cristo, antes de Cristo, en la Atenas de Pericles. Fue justamente cuando, después de un cerco militar, toda Atenas se contagia y el propio Pericles fallece, producto de la peste contraída pues, en esas circunstancias de encierro, en la cual toda la ciudad de Atenas estuvo sometida pues, debido pues, a las guerras de entonces. Entonces, bueno, eso fue, digamos, el primer registro. Tucídides dio cuenta de él y, bueno, otros historiadores han hecho bastante acopio de información acerca de eso y las circunstancias que permitieron que eso se expandiera. No había los conocimientos que tenemos ahora, por supuesto, y naturalmente las posibilidades de contagio eran extremas, debido pues al encierro dentro de los muros de la ciudad que hubo en ese entonces. También hay registros muy interesantes en la Edad Media sobre la peste negra. La peste negra era contraída pues a partir de el contagio que se producía con las pulgas que había en las ratas. Y bueno, no había un control específico contra las ratas, la higiene en ese entonces no existía prácticamente, las aguas negras circulaban por las calles, no existía, digamos, el control que hay ahora con las letrinas, con los acueductos, con el tratamiento de las aguas, en fin, una cantidad de cosas que ahora existen pero que en la Edad Media no existían. Y naturalmente el tema se tradujo en gran cantidad de infectados y sobre todo fallecidos, ¿no? Cuando se descubrió eso ya era tarde, ya ver la evolución acerca de este asunto produjo
no hubo pocas víctimas. Habida cuenta pues del poco avance también de la medicina que existía en ese entonces y la precariedad de criterios como por ejemplo utilizar la cirugía, abrir los cadáveres para ver qué pasaba, qué ocurría. Eso se logró en alguna medida en algunas ciudades de la antigüedad, prácticamente la Edad Media, en lo cual pues se permitió que hubiese algún tipo de hallazgos gracias pues a la osadía que tuvieron algunos médicos de empezar a revisar con mayor detalle los cadáveres. También se cuenta pues y se ha registrado en textos históricos muy interesantes la transmisión de la viruela en América. Una vez que se produce la conquista y la colonización en América, vino el contagio de enfermedades europeas que se produjeron antes de llegar a América, pero que se transmitieron de forma extensa en la población indígena que no tenía los mecanismos de defensa biológica, ni había tenido este tipo de información cada organismo de cada indígena, y por supuesto los contagios fueron masivos también. Se habla de millones de fallecidos por contagio de la viruela. En el siglo XX se ha registrado con gran importancia y significación el tema de la llamada gripe española, que en realidad no fue en España donde se originó, sino que dado el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde había una gran censura de la información, no se dijo lo que estaba ocurriendo pues, en el campo de batalla y en algunos países de Europa, porque se censuraba la información, pero dado que España era un país neutral y que no censuró la prensa, debido pues a que no tenía esas implicaciones de orden bélico, España pues fue calificada como el origen de esa gripe, pero ya sabemos pues que ellos no fueron los responsables, sino que simplemente reportaron. Hubo millones de muertos también durante el final de la década de los años 10 al 20, ¿no? También se han reportado casos importantes de hambrunas combinadas con pandemias, concretamente el tifus. En Ucrania, donde hubo muertos por millones también, se habla de una cantidad entre 2 a 12 millones de fallecidos, unos de hambre y muchos también por tifus, debido pues a la censura que había en ese entonces, a la negación por parte de las autoridades soviéticas. Nunca se ha sabido con exactitud a qué se debían algunas muertes, si era por hambruna exclusivamente, o hambruna y tifus, o solamente por tifus. En todo caso, ahí se detectó el tifus de forma extensa. También en China, durante el Gran Salto Adelante, aquella iniciativa absolutamente errática y desafortunada del gobierno dictatorial de Mao Zedong, en lo cual hubo muchas muertes también por hambre, pero también por tifus. Bueno, más recientemente, en las décadas más próximas, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, generó una cantidad de muertes también, aunque se desconocía el tema de, digamos, la fuente de contagio, siempre se atribuyó al tema del sexo y concretamente la prostitución, la homosexualidad, etcétera, pero luego se vio pues que había otras maneras también de contagio, como los embarazos de mujeres infectadas hacia los hijos, las transfusiones, etcétera, y bueno, poco a poco ha ido intentando de reforzarse la prevención y se están contabilizando algunos hallazgos interesantes en materia de cura. Hay pocos casos, pero hay esperanza en que esto sea, digamos, una posibilidad en los próximos años y de forma masiva. Y bueno, nos estrenamos con este tema del coronavirus, cuyo origen ya está bastante bien documentado. Se trata de un origen en la población de Wuhan, en China, donde, bueno, hubo los primeros contagios, las primeras fuentes, y luego se ha extendido al mundo entero. El tema, y a diferencia de los casos anteriores, es que con mayor preocupación se observa que debido a la globalización, es decir, a ese proceso que hemos vivido de manera intensa, al aumento de las comunicaciones, al cese de las fronteras, a la integración de continentes enteros, como por ejemplo en Europa, etcétera, a la multiplicación de viajes
y a los contactos personales de forma mucho más libre que ha habido gracias a la globalización después de la caída del muro de Berlín. Bueno, esto se ha hecho de manera más intensa últimamente y lógicamente esto ha permitido que haya mayores posibilidades de contagio. Uno de los aspectos más importantes que señalan los expertos de medicina es la gran virulencia que tiene el virus, es decir, la gran posibilidad de contagio, la facilidad con que hay contagio a través de cualquiera de las mucosas, bucales, nasales, ópticas y también los oídos. Por eso se aconseja el aislamiento o la distancia social en los casos en que no puede haber un total aislamiento. Esas son, digamos, las circunstancias históricas, los hechos históricos bastante bien documentados y ya han sido narrados a manera de un gran resumen, pero vamos a entrar ya a temas más conceptuales. Creo que el primer tema conceptual tiene que ver con cómo abordar la crisis, ¿no? Las modernas legislaciones y sobre todo las constituciones establecen modalidades excepcionales desde el punto de vista jurídico y sobre todo posibilidades legales, pero también bajo control y bajo limitaciones muy precisas para evitar que haya abusos con los estados excepcionales, ¿no? Eso se ha llamado en la técnica constitucional la declaratoria de estados de excepción en grado de alarma. Hay que tomar en consideración que hay distintos grados de la excepcionalidad. Una es la emergencia económica, bajo ciertas circunstancias, otro es la conmoción y otro es el alarma o la alarma en circunstancias en las cuales hay grandes catástrofes naturales, ¿no? El tema para Venezuela tiene que ver no solamente con la catástrofe natural que ha ocurrido, esto es una catástrofe en el plano biológico de las epidemias y que afecta a la salud, sino también a lo previo que hemos tenido, que es la emergencia humanitaria compleja, que luego vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, los estados de excepción tienen que ver con el poder público. Durante la Edad Media, digamos, y hasta el Renacimiento, y diría que prácticamente hasta la Ilustración, el principio de la excepcionalidad lo tenían los monarcas, los reyes, los emperadores, los zares, los shahs, es decir, esas personas que tenían el control absoluto y que eran monarcas absolutos y que tenían en sus manos todos los poderes y que podían decidir en qué momento decretar una emergencia, en qué momento decretar eso que hoy se llama alarma. Bueno, eso era, digamos, porque se pensaba, hasta ese entonces, que la soberanía residía en la cabeza de los monarcas. Eso, digamos, tuvo un cambio radical en 1789 y también previamente en 1776 con la Revolución Americana, el proceso de independencia de los Estados Unidos del Reino Unido, este año, en ese entonces llamada la Gran Bretaña, pero sobre todo se plasmó de una manera mucho más completa durante el proceso de Ilustración y concretamente en 1789, cuando en Francia se da la Revolución Francesa. Entonces se estima, se dice, se afirma que la soberanía ya no pertenece al monarca, ya no es un concepto que adorna ese poder absoluto del rey, del único que tenía todos los poderes, sino que la soberanía reside en el pueblo. Y ese es un cambio revolucionario que se da en Francia y que luego se ha extendido pues a todos los países que hoy se llaman democracias plenas, con sus dificultades y todo, pero donde ya no hay un monarca, no hay un rey, no hay un zar, no hay un emperador, no hay un shah que tenga el poder absoluto, sino que aun cuando hay monarcas, caso del Reino Unido, por ejemplo, o el Reino de Holanda, los Países Bajos, hay reyes, pero están sometidos a procesos democráticos, donde la soberanía se ha desplazado hacia el pueblo. Y los reyes perviven, pero bajo una idea, digamos, más simbólica como jefes de Estado, sin tener los poderes absolutos, porque los poderes están distribuidos hacia distintos organismos, por ejemplo, el Poder Judicial, con los tribunales, el Poder Legislativo, con los congresos, con los parlamentos o con la Asamblea, como se llama en Venezuela, y el Poder Ejecutivo en manos de un primer ministro, en manos de un presidente o en manos, pues, de un ente administrativo que tiene pues las responsabilidades ejecutivas.
para cumplir con las leyes y para hacer cumplir los mandatos judiciales, ¿no? Hay nuevas instituciones que han surgido, el Ombudsman, por ejemplo, Defensor del Pueblo, y también como elemento de control judicial, los ministerios públicos o el Ministerio Fiscal. Así que esa es, digamos, la estructura básica de ese principio de soberanía residente en el pueblo, pero que los organismos públicos ejercen esa soberanía en nombre y en representación de la población. Y así llegamos a nuestro enfoque filosófico y a nuestra visión filosófica del tema, porque hay una discusión a partir de un texto muy importante de principios del siglo XX, de Carl Schmitt, texto llamado Teología Política, donde se afirma que la soberanía reside en quien dicta el estado de excepción, donde, como hablamos del principio, reside pues esa capacidad de decretar el estado de alarma, que es lo que nos ocupa en este momento, ¿no? Eso, lógicamente, aun cuando no se defina que es el rey, que es el monarca, que es este o aquel emperador, este o aquel shah o este o aquel zar, bueno, discute, cuestiona ese principio ilustrado de que la soberanía reside en el pueblo. Y aquí es donde se enfrenta pues este principio a nuestra Constitución, porque nuestra Constitución adopta el principio ilustrado acerca del cual la soberanía reside en el pueblo. Entonces, aquí veo pues un problema que se va a enfrentar técnicamente y jurídicamente más adelante cuando hablemos de la forma en que se ha venido abordando el estado de excepción en Venezuela, no solamente a partir de la Constitución del 99, sino también con las distintas constituciones anteriores, por ejemplo la del 61. Hay un autor italiano, un filósofo muy lúcido, que escribió un libro llamado Los estados de excepción, que el filósofo se llama Giorgio Agamben. Agamben estableció pues en su análisis de los estados de excepción en el mundo y concretamente referido pues a esa declaratoria en el país más poderoso del planeta, que es los Estados Unidos, que los estados de excepción están creados con la idea de poder abordar catástrofes. Pero cuando estos estados de excepción se prolongan y van más allá de lo necesario, más allá de lo indispensable, más allá de lo estrictamente posible de acuerdo a la calamidad que se tenga que enfrentar, entonces, si no se suspende, si no se aborda la normalidad, el mismo estado de excepción se convierte en la catástrofe que pretendió resolver. Esto tiene un asidero bastante importante en la realidad empírica, en la realidad material, porque se suceden una cantidad de abusos y pueden acontecer una cantidad de crímenes a la luz, pues, de la idea de que están suspendidas las garantías constitucionales y que impera un estado de hecho a partir de esas declaratorias de estado de excepción. Fíjense que un asunto muy importante que anota Agamben es que, aun cuando los estados de excepción están especificados, están detallados en la mayoría de las constituciones, yo diría que en todas, sin embargo, significa pues que se abandona la normalidad jurídica para enfrentar la situación catastrófica con posibilidades extrajurídicas, materiales, fácticas, de hecho, que no necesariamente están inscritas en la ley. Y eso justamente es el gran desafío que tienen los estados modernos. Cómo abordar de una manera racional, de una manera técnica, de una manera apropiada, de una manera proporcional, de una manera además, digamos, humana, todas las posibilidades que le da la ley, siendo que quienes van a administrar ese estado de excepción son seres humanos, con todos los vicios que podemos tener los seres humanos, con todos los prejuicios, con todos los estereotipos y, ¿por qué no?, con todos los dogmas, con todas las creencias y con todas las ideologías que pueden estar presentes y algunos vicios como ciertos patrones de abuso o de criminalidad que puede estar de repente gobernando un Estado y que pueden tener el control político y el control material de las instancias del Estado. Eso, como por ejemplo el control de las armas. Eso, por ejemplo, es, y es lo que quiero representar de la manera más clara, es el gran riesgo que tiene el estado de excepción y en este caso el estado de alarma en nuestro país. Bueno, dice nuestra Constitución también que en Venezuela existe
un principio llamado de preeminencia de los derechos humanos. Esto quiere decir que los derechos humanos están por encima del Estado y son previos, son anteriores, y que el Estado debe su obra y debe obrar además en torno a esos derechos humanos para, primero, consagrarlos, segundo, respetarlos y tercero, también garantizarlos, de manera tal pues que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en plenitud, a pesar pues de que hay limitaciones, obviamente, ¿no? Las limitaciones en esta materia son limitaciones en el plano práctico, básicamente, porque tiene que ver pues con el equilibrio que hay que mantener entre el derecho a la salud, que es un derecho social, un derecho colectivo de toda la sociedad y en todo caso también extendido a toda la humanidad, y el caso concreto de algún enfermo que tenga que ser aislado o que tenga que ser confinado a una situación o a un lugar en el cual pues se evite el contagio a otras personas. Y esto tiene pues un evidente impacto, porque se trata pues de que hay un conflicto de derechos. El derecho individual, el derecho personal, el derecho de ese sujeto que está contagiado, también a tener disfrute de otras cosas, a tener, por ejemplo, atención médica. Pero nos vemos pues con que los estados tienen recursos limitados, las sociedades tienen, digamos, limitaciones muy grandes, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el derecho que debe prevalecer? ¿El derecho de la sociedad, de la colectividad, para evitar ser contagiada, o el derecho de ese individuo enfermo que puede ser un peligro para los demás? Y ahí es donde viene pues el criterio, la racionalidad, la proporcionalidad, la sensatez, la prudencia. Y bueno, pero también se enfrenta estas cualidades humanas a otros atributos humanos, como pueden ser el nerviosismo, la angustia, el temor. Y naturalmente que puede precipitar medidas desesperadas o también medidas perjuiciosas. Hay una advertencia que refleja la ONG venezolana Pro Iuris en torno a una advertencia que hacen las Naciones Unidas. Expertos de las Naciones Unidas resaltaron que las declaraciones de estado de emergencia, ya sean por motivos sanitarios o por razones de seguridad, tienen que ser acordes con el derecho internacional de los derechos humanos. La ONU emitió un comunicado alertando a las naciones para que no aprovechen las medidas de emergencia adoptadas por el brote del COVID-19, el coronavirus, para suprimir los derechos humanos y perseguir la disidencia. Esto es muy importante, sobre todo en el contexto venezolano, donde tenemos unos antecedentes de persecución a la disidencia y persecución también a los opositores. No olvidemos que disidente es aquel que, habiendo sido de una creencia, de algún dogma, de alguna ideología o pertenecer a algún partido, de repente cambia de opinión. Y opositor es el que siempre ha tenido una opinión adversa pues, a quien gobierna. Entonces, esta advertencia de Naciones Unidas es sumamente importante y la refleja Pro Iuris, y naturalmente el comunicado está firmado por grandes especialistas, ¿no? Fionnuala Ni-Alaoin, que es la relatora especial para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la relatora especial en materia de ejecuciones extrajudiciales, Agnes Calamard, el relator especial en materia de defensores de derechos humanos, Michael Forst, y el relator especial de derechos a la libertad de reunión pacífica, Clement Niletossi-Voulet. Mientras reconocemos la gravedad de la crisis, dicen estos especialistas, sanitaria actual, y admitimos que el uso de competencia de emergencia está autorizado por el derecho internacional en respuesta a amenazas importantes, recordamos urgentemente a los países que todas las respuestas de emergencia al coronavirus deben ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, se lee el comunicado. El llamamiento de estos expertos llega después de que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamara que los derechos humanos se pongan en el centro de la respuesta frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Entonces, veamos pues este tema, ¿no? No discriminación, necesidad, es decir, no en todos los casos, no a diestra y siniestra, no de forma indiscriminada,
sino justo lo necesario y además la proporcionalidad. Esto es respuesta apropiada, medida, mensurada, absolutamente bien pensada y calculada, y no reactiva, desproporcionada, descomunal frente a un hecho que requiere un control y un tratamiento. Fíjense que uno de los límites que tiene el estado de emergencia en nuestro país, todos los estados de excepción, han sido justamente el de notificar a, a la ONU en torno pues a la adopción de las medidas que se aspiran a ser implantadas. Esa notificación debe hacerse a los fines pues de evitar que haya una supresión del derecho humano. Uno de los aspectos interesantes del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 5, es que dice que la limitación que puede hacerse a los derechos humanos, limitaciones administrativas, limitaciones en el plano penal o limitaciones en el plano civil, nunca pueden ser destinadas a suprimir el derecho humano del cual se trate, sino que las regulaciones deben ser siempre limitadas. Esto es sumamente importante, porque no se trata de suprimir el derecho ni de crear condiciones en las cuales los aspectos centrales, fundamentales, esenciales de ese derecho sean anulados, sino que el derecho quede regulado, pero que se pueda ejercer aún con limitaciones. Y eso es, digamos, el punto de quiebre de esta situación y lo que queremos reflejar de forma bastante manifiesta, ¿no? Este planteamiento también coincide con un planteamiento que hace Amnistía Internacional recientemente, en el cual plantea prácticamente lo mismo, porque nos dice y nos indica la importancia pues de poder limitar, pero lógicamente sin ningún tipo de exceso. Ahora, digamos, vamos a ver entonces qué dice nuestra Constitución. Esto es bien importante poder verlo, ¿no? Nuestra Constitución establece 3 modalidades de estado de excepción y lo establece en los artículos 336, 337, 338 y 339. Digamos, son 4 artículos donde aclara lo que es el derecho, el deber, pues, de establecer un estado de excepción, pero lógicamente bajo la perspectiva de proporcionalidad, necesidad y no discriminación. Lo primero que habla es del estado de emergencia, que es el llamado de alarma, que es el que nos ocupa, donde hay, digamos, la posibilidad de decretar medidas especiales, medidas importantes que limitan la libre circulación, el derecho de reunión, el derecho de, ¿cómo se llama? El derecho de reunión y el derecho a la manifestación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente en la aglomeración, en la multitud, en la agrupación, en la reunión es donde está el gran riesgo. Y naturalmente, digamos, ahí es donde viene, digamos, la posibilidad. Había dicho el 336, pero es a partir del 337. Discúlpenme esa pequeña digresión, ¿no? Entonces, tiene una cantidad de requisitos, según la Constitución, este estado de excepción. En primer lugar, debe ser dictado en Consejo de Ministros y tiene que haber primero una calificación en el plano jurídico de los hechos empíricos que se observen, ¿no? Acerca de un problema de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, y cuyos aspectos resultan insuficientes las facultades habituales. Ahora bien, las facultades habituales están justamente en
la legislación. Pero no nos olvidemos que Venezuela ha tenido un uso excesivo de otras situaciones excepcionales, como son, en primer lugar, las leyes habilitantes, que de hace muchos años y desde el gobierno de Hugo Chávez Frías se habían dictado, y lo cual significaba una excepcionalidad, no en el grado de complicación o de gravedad que estamos viendo ahora, pero sí en circunstancias que se hacían calificar, pues que había que legislar para la emergencia económica o que había que legislar por circunstancias políticas, lo cual se tradujo en varios cientos de decretos, leyes, que son los llamados decretos habilitantes, que generaron una situación excepcional y crearon pues una especie de estado dual, paralelo, antagónico al régimen constitucional, que es lo que ha sido calificado como el estado comunal, obediente a una ideología y no obediente al régimen constitucional. Yo creo que ese es el primer problema que hay que mencionar, de suma gravedad. El segundo problema que hay que agregar a las circunstancias en las cuales nos encontramos, que es el estado de alarma, es que previamente ya se había prorrogado por 25ª vez el estado de emergencia económica, que no olvidemos que empezó en el año 2015, en agosto, con el cierre de la frontera con Colombia y las circunstancias especiales con los estados fronterizos que se decretaron allí. Entonces, ya se han producido estos 25 estados de emergencia económica para, teóricamente, resolver la catástrofe económica que vivía el país desde el año 2015. Pero esto no solamente no se ha resuelto, sino que ha empeorado, se ha agravado. Todavía está por verse qué va a ocurrir en la confluencia y la superposición del estado de emergencia económica con el estado de excepción por alarma que recientemente se ha dictado, ¿no? Bueno, continúo explicando un poco lo que es el estado de excepción según la Constitución, ¿no? Entonces dice la Constitución, en el artículo 337, que en el caso en que se identifique pues, un problema en el orden social, económico, político y natural ecológico, se podrán restringir temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, ¿ok? Salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Ese es, digamos, el proceso según el cual, digamos, o los límites que establece nuestra Constitución y que deben ser acatados, pues, ¿no? Y debe vigilarse que esto sea así. Yo creo que vamos a pasar un momento a un pequeño descanso para un nuevo segmento. Llamo a cabina para que me den la instrucción acerca de si procede o no el corte para proceder. Perfecto. Vamos al corte. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a